Muy buenas noches, bienvenidos a Expedientes F10. Narcotizados, parte 2. Así titula el reportaje que les vamos a ofrecer esta noche y que tiene que ver con el alto impacto del narcotráfico en la economía regional y en particular en la economía boliviana. Pero antes vamos a tomarle el pulso a una situación crítica por culpa del narcotráfico, a causa del narcotráfico, en la política, en la sociedad y, por supuesto, en la economía de Ecuador. Nos hemos adentrado en un cártel del narcotráfico ecuatoriano. González, con todo el pueblo chorero en mi corazón. ¡Viva Chore, carajo! ¡Eso! Y escuchen bien, a mí me han dicho que use el chaleco. Aquí estoy, camisa sudada, carajo. Ustedes son mi chaleco antibalas. Yo no necesito. Ustedes son un pueblo valiente y yo soy valiente como ustedes. Ustedes son quienes me cuidan. Vengan, aquí estoy. Dijeron que me van a quebrar. De Sinaloa, me refiero alias Pito, en mi contra y en contra de mi equipo de campaña, con una advertencia que si sigo refiriéndome a él y a su estructura, ellos atacarán en mi contra o atentarán contra mi vida. Esto lo que hace es confirmar que efectivamente nuestra propuesta de campaña afecta gravemente a estas estructuras criminales. Y aquí estoy yo dando la cara, no les tengo miedo. La mafia política, porque es la mafia política financiada por los narcos. Yo no les tengo miedo, que vengan nomás. Lo único que pueden hacer es matarme. Y con eso liberamos un pueblo entero. Yo no le tengo miedo a la muerte, porque yo ya vencí sobre ella. Yo me entrego entero a mi pueblo. Que vengan los capos del narco. Vengan. Que vengan los sicarios. Que vengan los vacunadores. Se acabó el tiempo de la amenaza. Aquí estoy yo. Ustedes, mafiosos que contaminan los contenedores de exportación de este país. Ustedes que sirven al narcotráfico, que perjudican a la historia de este país, a ustedes, contaminadores, se les acabó el tiempo. Lochones, brazo armado del cártel de Sinaloa en Ecuador, no perdonó estos ataques frontales de Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia por Movimiento Concertación. El 9 de agosto fue asesinado por sicarios a la salida de un mitin electoral. ¡Lo cogieron! Sí, este es el que le disparó, yo lo vi. Este es el que disparó. Ese es el que disparó, yo lo vi. Ese hijueputa, ese hijueputa. Ese es el que disparó, yo lo vi. Ese hijueputa es. ¡Ay, no! Este no fue un hecho aislado. La campaña electoral se ha caracterizado por intentos de asesinato, extorsión y violencia, como es el caso del candidato Otto Schönenhölzer. O Daniel Noboa. Estos miserables acaban de atacarle a Daniel Noboa. Miserables. Estos delincuentes acaban de atacarle a Daniel Noboa. Acaban de atacarle a Daniel. Acaban de quererlo disparar a Daniel. Estos miserables.
ya estamos. Acaban de atacarle a Daniel, estos hijos de su madre, en una bella caravana. Sale de aquí. Acaban de atacarle a Daniel y ya lo cuidamos. Está asegurado, Daniel. Está claro que el crimen organizado controla Ecuador a pesar de los esfuerzos del gobierno del presidente Guillermo Lasso para combatirlo. De hecho, los cárteles del narcotráfico se han apoderado de vastas zonas del país, sembrando la violencia. Ecuador nunca se había visto el asesinato de un candidato presidencial en los niveles de violencia. ¿Cómo? Yo no he visto destrucción tan rápida. Y si ustedes encuentran un ejemplo, me lo dan. Por favor, me lo van a conocer. No he visto en historia contemporánea una destrucción tan rápida de un país en época de paz como lo que ha sucedido en Ecuador, la destrucción que han producido en Ecuador. Pasamos de ser el segundo país más seguro de América Latina al uno de los más violentos del mundo. En época de paz eso no se ha visto, ¿no? Tal vez con una guerra civil, una guerra abierta, pero en época de paz, con dos gobiernos supuestamente democráticos, apenas 6 años, una destrucción tan rápida y profunda no existe. Han destrozado el país, y le doy cifras. Cuando yo dejé el gobierno, las pueden verificar, ¿no? La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes era 5.6. El año pasado acabamos con 25.3 y de seguir la tendencia llegaremos a cerca de 35 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes, lo que nos convertirá en uno de los 15 países más violentos del mundo. Después de ser el segundo más seguro de América Latina, en apenas 6 años, la destrucción que han ocasionado en mi patria nos va a convertir en uno de los países más violentos del mundo. ¿Qué sucedió? Todo fue odio, todo fue persecución política, ineptitud, corrupción, y ahí están las consecuencias. Por odio a Correa eliminaron toda la institucionalidad de seguridad, Ministerio de Coordinación de Seguridad, que coordinaba hasta la zona de frontera. La cocaína viene de Colombia, hay que coordinar con Colombia, no existe nada de eso, ¿no? El Ministerio de Justicia, que se encargaba de las cárceles, hoy las cárceles las manejan las mafias. El Ministerio de Interior, que se encargaba exclusivamente de la policía, ¿no? Aunque ya lo restituyeron ese ministerio, lo convirtieron en un ministerio de la política para repartir hospitales, comprar votos en asamblea, y nadie se ocupó de la seguridad ciudadana, y hoy lloramos lágrimas de sangre. Dejaron destrozada a la policía, que ha vuelto a ser mendiga. Nuestros policías duermen en colchones. Existen las terceras partes de los patrulleros operativos de los que yo dejé cuando era presidente. Destrozaron el sistema de seguridad integrado ECU 911, el sistema más completo y moderno de toda América Latina, con cámaras en cada rincón de la patria, con botón de auxilio, con sistemas de última tecnología. Todo lo destrozaron y ahí están las consecuencias. Hoy lloramos lágrimas de sangre. La lectura del expresidente Correa demuestra la paulatina pérdida de institucionalidad estatal en Ecuador. En otros casos también lo que hace es financiar acción política. Y cuando siente o intuye de que hay una verdadera determinación de que alguna figura o proyecto político atente genuinamente contra sus intereses, van a la forma más absolutamente descarnada, que es la eliminación de todo prospecto que para ellos represente una amenaza. En consecuencia, no estamos hablando de un fenómeno local, de un fenómeno nacional, sino de una corporación que tiene todos sus tentáculos insertos en los gobiernos, en los poderes fácticos, en los sistemas judiciales, a nivel regional y a nivel global. Veamos cuántos candidatos se han ejecutado por la vía del narcotráfico en América Latina. Recordarás a Donaldo Colosio en México. Después a este candidato de Colombia, no me acuerdo el nombre en este momento, a punto ya de las últimas preparaciones para la elección, y lo matan. Y ahora viene este señor. Y después puede venir el proceso por acá. Es decir, el narcotráfico ya no está esperando nada. Ha capturado los estados. Y en Bolivia ha secuestrado 2 veces el estado. En Puerto Esmeraldas el ejército trata de mantener el orden. Esta parte de aquí es una de las más peligrosas de Esmeraldas, se conoce como la entrada al barrio La Guacharaca. Es un barrio donde operan grupos delictivos. Hubo una balacera de más de 1 hora desde la parte de adentro de esta esquina. Es zona muy roja. Varios cárteles se dividen en territorios, los enfrentamientos son frecuentes, por eso el ejército realiza patrullajes. Sí, se llama la operación militar Control del Toque de Queda.
Estamos en 60 noches de toque de queda. Es para controlar la situación de seguridad y rebajar los índices de delincuencia y violencia. Parece que estamos en línea de disparo, más acá. Que hagan caso a lo que les diga, no se me vayan ahí, muy allá. Estén conmigo. El operativo militar se enmarca en el toque de queda. Sin embargo, muy poco o nada puede hacerse. Los tiroteos son frecuentes, también las explosiones de coches bomba. Por supuesto, las detenciones son el pan de cada día. El 1 de noviembre del 2022, un grupo delictivo puso unos cuerpos, los colgó en este puente para demostrar su poder. El colgar cadáveres de los puentes es una advertencia para los grupos rivales. De hecho, también es utilizada en México. No hay duda, por lo tanto, que los cárteles mexicanos han penetrado las bandas criminales ecuatorianas. Todo empezó con el asesinato del narcotraficante ecuatoriano Jorge Luis Ruano por sicarios mexicanos del cártel de Sinaloa en 2020. Esta imagen fue captada por una cámara de la cafetería donde se hallaba Ruano. Ruano tenía negocios con el cártel de Jalisco Nueva Generación, rival del cártel de Sinaloa, concentrados en la distribución de cocaína proveniente de Colombia. En Ecuador, pero al otro lado ahí está ya la plantación de coca. De la vez, la población vive de la coca. Es más rentable, porque no hay trabajo, no hay salud, no hay educación. Lo más fácil es sembrar la coca. Te pagan mejor. Hoy no es la responsabilidad del Estado colombiano. Ha habido presidentes o políticas de ciertos presidentes que sí erradicaban la droga, la coca. La frontera entre Ecuador y Colombia es vasta y muy permeable. La frontera es permeable, es bien difícil, es de jungle, es bien complicado controlar la frontera. O sea, aquí en nuestro lado no hay plantaciones, no hay laboratorios, pero la gente vive entregándole los productos para que pasen la droga y la droga venga acá. Yo no puedo decir que Colombia ha perdido esa batalla, pero ellos también están combatiendo. Este es el puerto de Guayaquil, el más importante del Pacífico ecuatoriano. Aquí se mueven 300.000 contenedores al año, pero solo se revisa el 20%. Justo ya llegó el de la tarde, vamos a aperturar el que está acá. Banano Arabia Saudita es el producto que vamos a abrir ahorita. Cada caja pues sacamos un porcentaje de todo el producto. Lo visualizamos, hacemos cortaduras porque hay camuflajes de plátanos falsos, que también llega la sustancia. O también puede haber dentro de las cajas. Al momento no hay escáneres, esa es la situación, por eso lo hacemos manual. Se las está adquiriendo, hay un decreto presidencial que deben cumplir hasta el mes de junio todas las terminales portuarias. Estamos viendo 33 contenedores de evidencia. Son contenedores que se encontraron con sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Está lleno de cocaína, sí. Durante años este hombre ha cumplido la misión de controlar el tráfico de drogas en el puerto de Guayaquil. Eso llegó más o menos en el 2019, pero en silencio, nadie sabía que los mexicanos estaban, no. Ahora desde el 2019 para allá ya se declaró directamente. Las bandas criminales ellas se encargan de movilizar toda la droga cuando viene terrestremente. El papel de ellos es tratar de llegar con el cargamento donde tienen que llegar. Que las bandas locales ya tienen armamento pesado y entonces ellos ya se creen grandes. Ya entonces no le temen. Entonces por eso es que pelean a veces hasta con los policías, los militares. Esta es la cárcel de máxima seguridad llamada La Roca. Aquí cumplen su condena algunos líderes del tráfico de drogas. A diario, la policía penitenciaria realiza requisas para evitar matanzas entre los privados de libertad, como la suscitada en 2021. Desde ese año a la fecha, en las cárceles ecuatorianas han muerto más de 400 reclusos. Tú puedes ver aquí orificios, hay en diferentes partes de la infraestructura y orificios donde en su momento los privados de libertad guardaban algún tipo de arma blanca o arma de fuego. Drones, o si no, lógicamente había gente que estaba cooptada y que tal vez podía ingresar. Y como en su momento no funcionaban los escáneres o no teníamos escáneres, es fácil ocultarlos y poder ingresar. Entonces, hoy ya estamos trabajando en eso. Teníamos el control de las casas, pero no total, y eso es lo que estamos trabajando, en tener el control total de las casas.
Dos de los sobrevivientes de los motines cuentan aquella terrible experiencia. Un momento de desesperación, pensé que ya no iba a salir de aquí, de este lugar. Usted escuchar cómo detonan las granadas, las bombas, los disparos, no sabíamos qué iba a pasar con nuestras vidas. Eso demoraba de horas, día entero. Con las autoridades mismos se daban de bala. Entre una guerra mismo, fue una guerra civil entre policías y militares, fatal. El toque de queda comienza a las 9 de la noche. El ejército realiza un control estricto, incluso recurriendo a tanquetas. No obstante, las bandas locales no se sienten intimidadas. Hace meses dominaba una sola banda, pero los otros están contraatacando. Es lucha de espacios de poder, luchas de corredores de movilidad. Para eso estamos, la policía, las Fuerzas Armadas, evitando que se siga matando a nuestra gente. Es nuestra obligación moral, evitar que esto siga sucediendo. Cárteles mexicanos, 22 grupos criminales ecuatorianos, incluso la mafia albanesa, ponen en jaque a las fuerzas de seguridad del Estado. Cualquier denuncia contra ellos deriva en amenazas de muerte contra periodistas. La investigación que nosotros hicimos revelaban una red de corrupción en el Estado, en las empresas públicas manejadas por el gobierno, y la investigación desencadenó en que esas redes estaban concadenadas con la mafia del narcotráfico. El narcotráfico está presente en el sector público, en el sector privado y en la sociedad. El sistema carcelario en el Ecuador está al margen de la ley, y aquí principalmente por dos condiciones. Una, es un sistema que no rehabilita ni reinserta a las personas privadas de la libertad, y ese es un mandato constitucional. Y la segunda cosa, que es más complejo todavía que esto, es que las cárceles están siendo manejadas, administradas por estos grupos criminales. No por el Estado, no por el gobierno. A partir del 2017 aproximadamente, a la fecha, Ecuador se transforma en una de las principales plataformas de distribución de narcóticos de la cuenca del Pacífico. Y eso nos potencializa tremendamente en el contexto del crimen organizado transnacional y del narcotráfico. A todo esto, el narcotráfico en Ecuador emplea a 50.000 personas. En definitiva, estamos en una situación bastante crítica como país, y creo que en eso tiene bastante responsabilidad los diferentes gobiernos de turno que no hicieron lo que se requería para poder controlarlo. Ecuador es uno de los grandes procesadores de cocaína del mundo. Las autoridades señalan que 800 toneladas de droga salen del país anualmente. La cocaína entra desde Colombia y Perú y es enviada a Centroamérica, Estados Unidos, Europa y Asia a través de los puertos de Bolívar, Guayaquil, Manta y Esmeraldas. Puertos que no tienen casi nada de seguridad. Nada, yo diría pésima seguridad. Porque recuerde que el narcotráfico y el crimen organizado han realizado un trabajo de 3 décadas y han penetrado las 4 estructuras de pilares del Estado como tal. La estructura gubernamental a través de las campañas políticas, donde el crimen organizado y el narcotráfico entregan cantidades de dinero a los partidos, a los diferentes candidatos, con el propósito de reclutarlos. El segundo elemento de penetración son el elemento de control, donde están policías, militares, aduaneros, los del SNAE, los que controlan las cárceles, etc. Penetran allá porque necesitan saber qué tipo de operaciones se van a realizar o qué tipo de acciones van a realizar en su contra. Los miembros de la policía que han estado involucrados, también la justicia, también la Asamblea Nacional, también algunos ministerios. La sociedad ecuatoriana enfrenta esta realidad con resignación. En tanto, el crimen organizado se pasea a sus anchas más allá de las variables políticas. Cuando regresemos con expedientes, ¿cuán gravitante es el narcotráfico en la economía? El tema del narcotráfico no podía estar ausente de nuestra agenda en Expedientes F10. ¿Cómo impacta el narcotráfico en la economía? Pero ¿cómo penetra las estructuras de poder en América Latina? Lo vemos a continuación.
Roméo Langlois es un periodista francés especializado en el análisis de tráfico de estupefacientes. El narcotráfico es generador de mucha violencia, genera riquezas muy altas, utilidades muy altas, todavía hay cultivos de coca, hay una demanda de cocaína por parte de muchos países del mundo, alguien de alguna manera tendrá que surtir esta demanda y mientras no se solucione de manera mucho más global, yo creo, el narcotráfico, es muy posible que Colombia siga produciendo en muchas partes cocaína y que entonces esto siga generando violencia. Entonces el hecho de que haya la paz en Colombia no va a significar necesariamente que la violencia se va a acabar. Si hablamos de la zona de América Latina, el narcotráfico para que realmente se instale, para que las mafias se instalen, que logren tener rutas para exportar la cocaína, cultivos de coca, después lavar la plata, etc. Necesitan una sociedad lista para recibirlos. Necesitan una clase política a veces que de alguna manera ciertas personas en esta clase política van a ser cómplices. Una clase económica que se va a prestar para actividades de lavado de dinero. Los políticos, obviamente, militares, policías, agentes del Estado se han dejado comprar por la plata del narcotráfico. El narcotráfico tiene un poder inmenso que es realmente de meterse en toda la sociedad, va desde los barrios más humildes hacia las esferas más altas de la sociedad. Langlois conoce la problemática en Colombia, uno de los principales productores de cocaína del mundo. Pero más allá de las particularidades de la realidad colombiana, existen factores comunes a otros países como Perú, Ecuador y Bolivia. Ningún año ha dejado de producir. Durante el COVID han tenido unos picos extraordinarios. Una cadena productiva que va desde la hoja, la transformación, la comercialización, antes de eso la industrialización. Es el único producto con valor agregado que se exporta masivamente desde Bolivia para el mundo. No existe otro, ni la soya, porque la soya se exporta el grano también, o la torta, que es un producto semi-elaborado, o el aceite, pero la cocaína refinada es un producto de exportación con una transformación sustancial. Colusión de los gobiernos impide que haya investigaciones profundas. Son los que más bien se preocupan en hacer desaparecer las evidencias. No hay ningún país del mundo, Ramón, en el cual la actividad del narcotráfico y toda la actividad delincuencial tenga tanta presencia y tanto margen de libertad si no es a través de la colusión directa que tiene con los gobiernos. En realidad es una parte transversal para la subsistencia de la economía boliviana, porque de ese 75-80% de economía informal, gran parte de esta se sostiene en virtud a esta actividad lamentablemente ilícita en nuestro país. El resto 25 es la actividad declarada. Actividad declarada, sea impositiva, manufacturera, de industria, pero también principalmente del servicio público. Entonces, entre esta economía formal declarada y la economía informal, lamentablemente el narcotráfico está en este sector informal. Bolivia está en el punto de mira del narcotráfico. Naciones Unidas se pronunció en torno a los múltiples casos que se habían hecho presentes en el último tiempo en torno al narcotráfico en Bolivia. De hecho, han revelado un informe realmente interesante sobre cómo funcionaba la maquinaria delictiva allí en el Informe Mundial sobre Drogas 2023, que fue publicado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Se ha revelado que 31 países de Europa y América Latina recibían directamente envíos de cocaína desde Bolivia. Dentro de los 31 países se incluye a Chile, Uruguay, Paraguay, Panamá, Argentina, en América Latina, y en Europa, Italia, en el Líbano, en Oriente Próximo, según se señala el documento que fue publicado también a finales de junio en Viena, hay varios países. El informe señala, por otro lado, que el 60% de todas las rutas de tráfico de cocaína desde Bolivia llegó a países de las Américas, el 20% de Europa, un 11%
a Asia. En el reporte de este año se explicó que hasta 2021 se informaron unas 900 rutas de drogas que partían precisamente de estos países sudamericanos. El documento advierte, por otro lado, que la cocaína producida y en tránsito por los 4 países de la cuenca del Amazonas está llegando a los mercados mundiales. Una revisión de las rutas de tráfico de drogas reportadas proporciona también información sobre su alcance y también sobre su escala. En primer lugar hay que ver cómo penetra el narcotráfico en las estructuras mundiales, ¿no? Recordemos que es el 5.2% del PIB mundial. Estamos hablando de casi 236.000 trillones de dólares que ocupa el narcotráfico a nivel mundial. Y también tenemos que decir que el 2008 y el 2014, en las crisis más fuertes que ha tenido Estados Unidos, el salvataje fue a través de manos del narcotráfico, ¿no? Hay muchos bancos que han conseguido la liquidez para salvarse gracias al narcotráfico. El poder que hay en algunas cúpulas del Estado y algunos motivos hasta protectivos del mismo aparato estatal, para no decir nada o para ocultar cosas o para facilitarles cosas a los narcotraficantes, es ahora impresionante. Lo que estamos viendo en la política de este momento, parece que está peleando un cártel desde el poder político con otro cártel que no está en el poder político o está en el Congreso. Entonces ya no hay una seriedad para decir que estamos haciendo política a partir de la democracia y sus instituciones. No, esto ya no existe. El crimen organizado se caracteriza por la colusión, es decir, pactar con un tercero para alcanzar un objetivo. Hay quien incluso va mucho más allá de un pacto. El 25 de mayo de 2015, el coronel boliviano Germán Cardona denunció que el gobierno del presidente Evo Morales buscaba acallarlo. En realidad yo no he hecho una denuncia, sino he presentado un informe secreto a mi comandante del ejército. Informe que después se filtró porque contenía información de corrupción pública, narcotráfico, inclusive financiamiento a un partido político de España. Bien, como era un informe, simplemente yo estaba informando a mi comandante, al comandante de ejército, sobre información que yo también recibía. Me informaron de que existía una red que se había armado en el Chapare desde los niveles centrales de gobierno, que incluía un ministro de gobierno, un ministro del Estado, que era Juan Ramón de la Quintana, que había organizado toda esa red de narcotráfico, y que llegaban aviones de Venezuela al aeropuerto internacional del Chapare, que se había declarado internacional exclusivamente para que lleguen aviones de fuera del país, particularmente desde Venezuela. Dejaban armamento militar para armar una guardia plurinacional, que le venían a llamar, que era una guardia que iba a depender directamente del ministro de la Presidencia, una guardia armada. Y que esos aviones salían cargados de cocaína hacia Venezuela y que de allí se distribuía a otros países como Cuba, Rusia, Irán. A propósito de Irán, recientemente el ministro de Defensa explicó que la República Islámica cooperará tecnológicamente con Bolivia para combatir el narcotráfico. Y para el objetivo que nosotros requerimos, les hemos manifestado que nuestra geografía es una geografía diversa. Tenemos geografía sumamente montañosa y alta. En ese entendido, ellos nos han manifestado que su tecnología podría satisfacer precisamente el requerimiento que nosotros les hemos planteado. En ese entendido, nos han expuesto en maqueta los drones que pueden tener esta capacidad de hacer vigilancia de la zona fronteriza. Y esa vigilancia también puede tener tiene un sistema de comunicación terrestre, de manera que cuando se tiene la imagen clara, reportada por el dron, es decir, tiene la capacidad tecnológica de comunicar a una radiobase donde se instala y esto permitiría reaccionar con mayor eficiencia en el tema del narcotráfico. Si bien el gobierno asume la gravedad del problema, la penetración del tráfico de drogas en la economía boliviana es evidente. Se habla, digamos, los menos optimistas dicen no pasa del 5% del PIB, o sea, como 2.000, 2.500 millones de dólares. Hay gente que dice no, es 10% del PIB.
¿no es cierto? Eso serían como 4.500 millones de dólares al año. Entonces es una actividad que además es regionalizada, afecta con más o menos impacto en regiones productoras como Chapare o en otras situaciones. Entonces es ahora 10% del PIB es importante, ¿no es cierto? Es probablemente más grande que algunos sectores más tradicionales de la economía, entonces no es poco, ¿verdad? Y no es poco no solamente en el movimiento económico de la economía real, sino también en el movimiento financiero, ¿no? Es decir, el narcotráfico supondría una gran cantidad de dinero. Este trago amargo que está pasando la economía boliviana no lo pasaría. Entonces, lo que quiere decir es que significa algo, sí significa, pero hace muchos años hice un cálculo y no llegaba a los 600 millones de dólares. Y esto lo hice con cifras de lo que había para muchos países y donde se estimaban algunos aspectos para nuestro país. Pero yo creo que si en algo ha crecido eso, digamos que se haya duplicado, 1.200 millones, que equivalga más o menos a todo el dinero que viene de la parte de los bolivianos que están fuera, no es lo más significativo. Lo verdaderamente significativo pues han sido las exportaciones legales, no el narcotráfico. De nuevo, ahí el problema está en que empieza a ejercer presiones de otro tipo. Y luego, pues siempre se ha dicho, en Bolivia no hay cárteles. Falso, los cárteles están hace mucho tiempo. Un grupo importante de gente piensa que el país vive del tráfico de cocaína. Esto yo lo desmiento, no es cierto. Quienes comentan esto, lo utilizan públicamente o en sus conversaciones. No, claro, vivimos de la cocaína. No conoce a su país. Yo lo subrayo. Porque tomemos las cifras más grandes de exportación de cocaína del país, que son justamente las del año pasado, de acuerdo, por lo menos el potencial de exportación. De acuerdo a UNODC, UNODOC, como quieras llamar, la Oficina de Naciones Unidas especializada en el problema, las más de 30.000 hectáreas sembradas en la gestión 2021 podían permitir aproximadamente una elaboración de 300 toneladas métricas de cocaína pura, ¿sí? Si decimos que el valor, esto es más difícil, pero no imposible de fijar, el valor FOB, es decir, en cuánto compra el acumulador y exportador, digamos, tal cual están las acusaciones del señor Marcet, digamos, en cuánto compra el kilo de cocaína pura, clorhidrato, porque Bolivia ha avanzado de productor de hoja a pasta, o sea, el sulfato, y luego la forma más codiciada, más pura, que es el clorhidrato. Si vendes el clorhidrato, vamos a decir, a un promedio de $3.000 el kilogramo, la tonelada cuesta 3 millones de dólares, ¿sí? No quiero hacer cálculos a lo García o a lo Evo. Sí, son 9 millones de dólares. 3.000 por 1.000, ¿no es cierto? 3 millones de dólares la tonelada. Por 300 toneladas, si no se secuestrara ninguna, si todo el proceso fuera perfecto, si todo se pagara, etcétera, 900 millones de dólares. Que vienen a ser 2 puntos del PIB aproximadamente, del producto del país. Eso no compara con las otras exportaciones. Bueno, más o menos se acerca a la de soya. A mí, si fuera boliviano, me gustaría que el ministro de mi país fuera algo más inteligente y más honesto consigo mismo. Digo esto porque cada vez que habla de droga, por ejemplo, el señor ministro dice la droga que proviene desde Perú, sabiendo todo el mundo que la mejor materia prima que produce Bolivia es la coca y que el crecimiento del país en los últimos años es producto del dinero que ingresa por el narcotráfico. El negocio en Bolivia es muy lucrativo y estable.
Se trata de un negocio global con demasiadas aristas e implicaciones, lo que dificulta las acciones de los estados para atenuar su impacto en un contexto económico adverso post-pandemia. Una de las formas en la que los cárteles del narcotráfico hacen negocios, se preparan y sobre todo hace que negocios ilícitos como el tráfico de drogas se blanquee y se convierta en economía pura, en economía limpia, es el blanqueo de capitales. Esta es una pequeña aproximación a un tema que abordaremos seguramente en un próximo reportaje. El blanqueo de capitales o el lavado de plata, el lavado de dinero. La cocaína llega a Europa en estos enormes buques que cargan contenedores. Por supuesto, con la droga también llega el dinero, una plata que se lava en negocios lícitos. El puerto de Rotterdam, en los Países Bajos, es uno de los puertos clave para el tráfico de droga. Se trata del mayor puerto de Europa, que recibe 8 millones de contenedores al año, por lo que es imposible un control riguroso. En ocasiones, para burlar el control policial, los traficantes ocultan la cocaína bajo el casco de los barcos. Todo empezó en 2012 con un cargamento de cocaína robado en el puerto de Amberes. Se ha convertido en una guerra total en la que ya ha muerto mucha gente. Es una guerra por el poder, por el control en el puerto, por la cocaína y un montón de dinero. Y por el control de los bajos fondos. De eso se trata, de poder. Ciertamente es una cuestión de poder, pero lo que interesa es blanquear capitales con la mayor discreción posible. Se trata ante todo de que ese dinero producto del delito acabe ubicándose en la economía legal. Para ello es imprescindible crear las llamadas fachadas. Seguro has escuchado el término lavado de dinero, pero ¿qué es exactamente? ¿Cuántas formas de lavar dinero existen? ¿Cómo funciona y a qué está ligado? El lavado de dinero, también conocido como blanqueo de capitales, ha sido asociado por años al negocio ilícito del narcotráfico, pero este no solo está vinculado a esa actividad. Existen muchas maneras de lavar dinero, desde el que es obtenido de un origen ilícito para luego limpiarlo por medio de un sinnúmero de artimañas que logran ubicarlo en economía legal, hasta el que es percibido de forma lícita, pero llega a ser utilizado con otros fines delictivos que lo vuelven ilícito. Así es, dinero legal que pasa por un proceso que lo convierte en recursos ilegales. Pero, ¿cómo ocurre esto? Actualmente la manera más común y menos visible para lavar dinero es cuando a través de la creación de organizaciones, fundaciones o ONGs creadas con un fin específico, son utilizadas para acciones totalmente distintas. Es decir, a través de sus fachadas que parecen legales, terminan recibiendo dinero limpio para fines concretos, pero al final esos fondos son hurtados, justificando que es utilizado en una serie de actividades, pero realmente son depositados a cuentas personales o de empresas. Si una fundación cualquiera sea personas jurídicas con fines de lucro o sin fines de lucro, ¿verdad?, recibe dinero, pero se salta el control estatal. Es decir, no reporta el dinero o señala que va a ser utilizado el dinero para cierto rubro, para cierta actividad, pero resulta ser que lo desvía, ya esa institución está cometiendo el delito de lavado de dinero. El lavado de dinero es un delito que se presenta de muchas formas y puede estar más cerca de lo que imaginas. ¿De dónde proviene este dinero? Su origen siempre está ligado a actividades criminales que dañan a la sociedad, como la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas, extorsión, secuestro, hasta tráfico ilícito de armas y abuso de niños, niñas y adolescentes, entre otros.
¿Cómo funciona el lavado de dinero? Ante las altas ganancias generadas, el crimen organizado emplea diversas formas para que ese dinero parezca obtenido de forma legal, utilizando el sistema financiero. Entre las más comunes destacan abrir cuentas a nombres de otras personas. Diferentes personas ayudan a la delincuencia y abren cuentas bancarias en las que se realizan depósitos de cantidades menores, pero constantes, para posteriormente hacer transferencias a una sola cuenta. Venta de bienes, casas, autos u otros bienes se compran con las ganancias mal habidas, pagando una gran parte en efectivo y declarando un precio menor. Posteriormente, esos bienes se revenden en su precio real, justificando las ganancias de manera lícita. Uso de mulas. Se les llama así a quienes trasladan ganancias ilícitas, en ocasiones de un país a otro, para ocultar el origen y personas beneficiarias. Empresas fachada. En apariencia, son negocios legítimos que existen y operan normalmente, pero cuya función es recibir dinero ilícito y hacerlo parecer parte de sus ventas o servicios. Existen muchas más formas que el crimen organizado utiliza para disfrazar sus ganancias y cada vez mejor estructuradas. En ocasiones, las personas involucradas llegan a recibir una comisión, otras veces son engañadas para participar. Si te están pidiendo ayuda para realizar alguna de estas acciones, primero pregunta por qué no lo hacen ellos, por qué necesitan utilizarte y no dar la cara. Al ser parte del lavado de dinero, nos involucramos con el crimen organizado y les ayudamos a que se beneficien y disfruten de las ganancias mal habidas, y esto nos afecta a todos. Por ello, hay que estar siempre alerta. Infórmate en línea de reporte de PLD número 5555 33 55 33. Ante una sospecha de lavado de dinero, denuncia con las autoridades correspondientes. Es seguro y confidencial. Yo creo que en los bienes raíces, no solamente en lugares de pronto de crecimiento poblacional alto como puede ser Santa Cruz, sino también en La Paz. Podríamos zonificar quizás efecto de los últimos operativos también de las fuerzas antidroga. Se cristalizan en algunos predios de zonas de distritos no urbanos, rurales, colindantes al altiplano. Y el efecto del crecimiento, por ejemplo, de la actividad inmobiliaria es una forma. La otra, ya no tanto en La Paz, sino en el oriente, el efecto también de las casas de juego. Y por supuesto una tercera actividad indudablemente tiene mucho que ver, por supuesto esto sujeto a validaciones también técnico-procesales, los negocios nocturnos. Bolivia, normalmente el dinero, y hemos tenido casos muy evidentes, tenemos Marcep, tenemos Banco Fácil, yo creo que esos dos son la punta de lanza para investigar el narcotráfico en Bolivia. Se tendría que investigar las inmobiliarias, ¿no? A esto de los terrenos, a la compra de vehículos. También hay mucho dinero ilegal del narcotráfico que va a otro rubro ilegal, que es el contrabando. Una vez ingresado estos televisores o todos estos aparatos electrónicos que entran por el contrabando, son lavados ya en el mercado negro y son legalizados. Entonces esas son las tres formas de lavado de dinero más fuerte. También está el de los locales, pero esos son como la fiscalización de los impuestos, y eso también hay que reconocer a Impuestos Internos, ha logrado bajar en el tema del comercio el lavado de dinero por el narcotráfico en los comercios o bares, restaurantes, ¿no? Eso se ha bajado muchísimo. Pero el tema inmobiliario es casi incontrolable. Ahí tenemos Banco Fácil, que es que más o menos hay un hueco más o menos de 4.000 millones de dólares que nadie sabe dónde está esa plata, ¿no? Va a entrar, uno de los pasos que yo he visto es que entra a través de una presión muy fuerte de la parte política, o sea, empiezan a presionar a las personas que tienen poder. Este poder les va a permitir, por ejemplo, facilitarles que abran un negocio. Este negocio pues se va a volver la manera de hacer lícito la actividad ilícita. Entonces, y de ahí pues, ahora claro, ahí hay que ver que puede haber un aspecto que genera dinero y circula. Por ejemplo, en este momento donde hay una carencia notoria de dólares.
Entonces va a incorporar los dólares y uno puede decir, bueno, pero qué bien. Y en cierta forma sí, porque evita que haya esa presión y esa situación tan particular que se dio en un momento de mucha incertidumbre respecto a qué va a ocurrir con la divisa, el dólar. Sin embargo, ahí uno podría decir, bueno, pero ¿qué daño hace? El tema está en que luego se vuelve una gran influencia ya para otros fines, fines que no necesariamente pues, van a estar dentro de la legalidad. Dinero que entra de manera ilegal y que después yo tengo que meterlo al mercado de tal manera que yo pueda justificar frente a las autoridades o frente a mis comunidades, frente a la sociedad, que ese dinero pues entró de manera relativamente legal. Entonces, ahí viene el lavado de dinero, donde a través de diferentes sectores, puede ser el comercio, el propio contrabando, la construcción civil, la compra de tierras, ¿no es cierto? Ese dinero que ha sido originado ilegalmente, que ha venido a través de un circuito internacional, penetra la economía nacional y se comienza a juntar con la economía formal, ¿no es cierto? Es decir, es gente que compra casas, departamentos, es gente que legalmente importa bienes de todo tipo y como lo que le interesa es vender sus productos, de repente ni siquiera hace muchas ganancias en la venta, lo que le interesa es decir, bueno, yo soy un importador de heladeras, de televisores o de lo que sea, pero a través de ese mecanismo está lavando el dinero y parte de ese dinero probablemente pues va al circuito financiero tradicional, ¿no? Yo creo que un aprendizaje que se ha hecho entre los traficantes y sus contactos, sus palos blancos, en fin, han aprendido, viene operando con claridad a partir de los años 70 hasta ahora. Es medio siglo de aprendizaje. Y una cosa que creo que han aprendido es la necesidad de diversificar sus negocios. Esto ocurre inclusive con el humilde productor cocalero, mucho más con los jefes de la producción de coca, que no lo hemos escuchado decir al expresidente Morales, la coca ya no es lo esencial del Chapare, ahora hacemos otras cosas. En parte la gente sonríe escéptica, hay propaganda, pero también hay procesos de diversificación de capital. Estoy hablando de la simple producción de coca que constituye una fracción del conjunto de la cadena. Y allá, por ejemplo, se ha llegado a que en el Chapare hay empresas de construcción, hay empresas de transporte. Los cocaleros, por quien se jugó Evo con el tema del Tibnis, querían construir 400 kilómetros de la carretera del Tibnis. Decían, aquí tenemos las máquinas. Entonces, si esto ocurre en la base del negocio y donde hay mucha participación de gente, con otros que tienen más experiencia, olfato matador de acumulación de capital, es muy probable que la diversificación nos sorprenda a ti, a mí, a quien nos está viendo. Hace algunos días el blanqueo de capitales alcanzó ribetes escandalosos en Colombia. Arrestan al hijo del presidente de Colombia. Nicolás Petro ha sido detenido por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, según la Fiscalía. Así lo ha confirmado el propio presidente Gustavo Petro a través de Twitter, donde ha asegurado que los fiscales tendrán todas las garantías por su parte para proceder de acuerdo a la ley. También ha sido detenida la exesposa de su hijo, quien acusó a Nicolás, actualmente diputado del Departamento del Atlántico, de recibir dinero negro de un narcotraficante en la campaña de su padre. Ambos han sido trasladados a Bogotá, donde serán las audiencias en su contra. Hemos visto que existen variables para el blanqueo de capitales. En Bolivia, las permeables y débiles estructuras de poder generan los mecanismos para que se prepare una práctica habitual e inclusive admitiva. Cuando regresemos con Expedientes, una economía a dos velocidades. Y hemos llegado a un punto culminante. ¿Cuán gravitante es el narcotráfico, este delito global en la economía boliviana? ¿Es tanto como se dice? ¿Es menos? Veamos una aproximación a este tema.
Bolivia existe una economía formal, es decir, aquella que genera recursos bajo un régimen impositivo y contribuye al Producto Interno Bruto. También existe una economía informal basada en el cuentapropismo y, por supuesto, una economía del narcotráfico. Sin embargo, es un secreto a voces el narcotráfico en Bolivia. La vida misma de esta empresa, y es así como la veo yo, depende de estar a la sombra, depende de la prohibición inicial que condujo a la prosperidad de este grupo empresarial clandestino y criminal, y por lo tanto ello los empuja a vincularse primero a los agentes directos que están encargados de perseguirlos. La policía suele ser la primera que entra en contacto y a continuación en su mira y en sus tratos. Y rápidamente también lo mismo ocurre con el aparato judicial, es decir, si consideramos a la justicia penal y a los policías como parte fundamental del aparato represivo del Estado, es con ellos con quienes se ponen en relación. A medida que avanza la empresa y sus conexiones internacionales, las necesidades se diversifican. Entonces, el empresario traficante, sea productor, acopiador, mucho más el exportador, mira hacia los círculos legales, legislativos. La ley es fundamental si se pueden o no extraditar. Han dado guerras por el problema. Y por último, y los tiempos pueden variar mucho en cuanto a esto, se preguntan y se responden, ¿por qué no hacer yo mismo las cosas desde un lugar donde puedo mandar? En todo el Producto Interno Bruto que tenía Bolivia, del 100%, un 30% nadie sabía de dónde venían esos fondos. Y esos fondos normalmente venían del contrabando, minería ilegal en especial, y también el narcotráfico. Yo creo que el narcotráfico se ha ido acentuando, no simplemente en Bolivia, sino en todos los países de Latinoamérica muy profundamente, y en la economía de banca, en la economía de Estado. Esto va a suponer siempre tener pues, palos blancos, ¿no? O sea, alguna persona que permita o preste su nombre, y llegado el momento incluso puede ser obligado a que realice esa operación. Pero una vez que entra a la economía, pues va a ejercer un poder creciente, porque los recursos son gigantescos y crecientes también. Entonces, de esa manera va a influir prácticamente en cualquier actividad que se pueda meter. En su afán por mostrar su poder, el narcotraficante Roberto Suárez llegó a ofrecer a Estados Unidos la posibilidad de pagar la deuda externa de Bolivia. En 1988, Roberto Suárez fue condenado a prisión, pero ya tenía una aura legendaria. Corresponde aplicar en toda su amplitud dicho fallo condenatorio para que sea recluido en el Panóptico de San Pedro. La Corte Superior de Justicia de La Paz y la Corte Suprema de Justicia con sede en Sucre sancionaron con 15 años de prisión a Roberto Suárez Gómez por el delito del tráfico de cocaína. Desplegó a sus efectivos al menos 2 cuadras alrededor de la cárcel de San Pedro. Ocurrió este mediodía. Bajo estricta vigilancia policial, el llamado rey de la cocaína, Roberto Suárez Gómez, fue trasladado a la penitenciaría de San Pedro, donde cumplirá la condena de 15 años de prisión por tráfico y comercialización de drogas. Suárez Gómez fue embarcado a las 12:30 en este vehículo desde el cuartel general de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. La camioneta y otros 2 vehículos de escolta recorrieron unos 2,5 kilómetros hasta la céntrica Plaza Sucre, donde se encuentra ubicado el Panóptico de San Pedro. Allí, cerca de 50 periodistas, fotógrafos y camarógrafos y más de un centenar de personas aguardaban la llegada de Roberto Suárez. Esto ocurrió a las 13:07. El gobernador, coronel Juan José Gironás, afirmó que la policía teme por la seguridad de Roberto Suárez Gómez, porque se trata de un personaje connotado del narcotráfico y existen razones válidas
para protegerlo en forma rigurosa, dijo el funcionario estatal. Culpó directamente a la administración Reagan y a su falta de política contra la droga como culpable de la situación que se vive en el mundo entero. Pocas cosas pueden ser coherentemente rescatables de la conferencia de prensa, aunque podemos escuchar este insólito pedido de Suárez. Dejando que, es decir, logrando dignificar su gobierno y al mismo tiempo ganar la respetabilidad de su propia nación. En un juicio abierto de cara al pueblo, como gran jurado, ¿no?, le pediría yo al Santo Padre Juan Pablo II, vicario de Cristo en la tierra, que componga el gran jurado, además el propio gobierno de los Estados Unidos y los gobiernos del mundo que quisieran asistir, mi propio gobierno, en su conjunto, las Fuerzas Armadas de mi nación, la Policía Nacional, la opinión pública nacional e internacional, que compongan el gran jurado, ¿no?, después de exponer, ¿no?, las motivaciones que me hicieron ir a la escuela para prepararme para este momento crucial y ser la única persona con capacidad de delinear políticas adecuadas que tiendan no solamente a disminuir el fenómeno del narcotráfico en el mundo, sino a extirparlo, con decirle que el único hombre en la tierra capaz de delinear políticas de extirpar el fenómeno del narcotráfico es el que habla, Roberto Suárez. ¿Por qué, señor Suárez? Por haber ido a la escuela, señora. ¿Usted cómo aprendió a leer y a escribir? ¿A la escuela de qué? ¿A la escuela de narcotráfico? Hágame el favor, ¿cómo aprendió a leer y a escribir? Sí, pero tenemos escuelas y escuelas, señor. Así es, señora. Se necesita ir a la escuela para aprender. Yo fui a la escuela a aprender. ¿Ok? ¿Estamos claros? ¿No está siendo muy entendidoso, señor Suárez, al decir que el señor Reagan lo ha usado usted como bandera política? ¿Por qué a usted? ¿Por qué a usted? ¿Por qué no a algún líder político? ¿Quién es Roberto Suárez? ¿Quién es el Roberto Suárez? El monstruo creado políticamente como rey de la cocaína. ¿Por qué? ¿Por qué no escogerlo a otra persona? ¿Por qué a Roberto Suárez? ¿Quién tiene la popularidad ganada gracias a la prensa internacional y a la prensa nacional en este campo? Entonces, pero esa popularidad no es gratuita, señor Suárez. ¿Se la han hecho o se la ha hecho usted como narcotraficante? No, señor, se equivoca, me la han hecho. ¿Tiene algún pacto, señor Suárez, perdón, tiene algún pacto con alguien? ¿Lo ha amenazado a alguien si es que dice algo? En absoluto, señor periodista, en absoluto, porque no creo, escúchame, no creo... ¿Cómo se produjo su detención? ¿Su familia estuvo amenazada con algo? Bueno, mire, esa es prácticamente una pregunta del pasado, pero voy a... Sin quitarle el mérito, el gran mérito a la Policía Nacional, porque hizo muy bien su trabajo. ¿Ya? Yo vine al encuentro de la policía, le facilité mi captura, justamente porque no puedo seguir cargando con las culpas de los narcotraficantes en esa espalda. ¿Me entiende? ¿Qué tema habló con Alfredo Arce Carpio? Señor, está la respuesta prácticamente en la exposición de los panes invertidos a cocaína a una declaración, a un concepto vertido por el doctor Alfredo Arce sin la intención de dañarlo. Prácticamente con el único motivo, ¿ya?, de ubicarlo políticamente. Porque si no es capaz un abogado, exministro, ideólogo de la política de un partido, y esto no implica que yo me esté atacando al general Hugo Banzer Suárez, ¿no?, a quien respeto y admiro, y mucho menos al partido de la ADN. Estoy prácticamente en este momento tratando de ubicar a los políticos, ¿no?, para que sean útiles a sus líderes y por ende a nuestra nación llegando a ser gobierno. Que se arriesgan. Pocas cosas pueden ser rescatables de la conferencia de prensa que aporten nuevos elementos. Por ejemplo, que Suárez se entregó a la policía, que no tiene ningún pacto de silencio con el gobierno y que tiene infinidad de videocassettes de reuniones de toda índole que sostuvo en el pasado. La imagen de Suárez se redujo poco a poco. De aquel soberbio ganadero que alguna vez mostró la televisión norteamericana a un preso más en el panóptico nacional que seguramente pasará en poco tiempo al olvido, víctima de un mito que él mismo se encargó de matar. Al margen de los desvaríos de Roberto Suárez, es imprescindible destacar las alusiones a la administración del presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan.
Reagan se dirigió a los americanos el 4 de marzo de 1987 en un breve discurso para explicar el escándalo Irán-Contras, que consistía en financiar a grupos irregulares nicaragüenses blanqueando dinero del narcotráfico. Well, the reason I haven't spoken to you before now is this. You deserve the truth, and as frustrating as the waiting has been, I felt it was improper to come to you with sketchy reports or possibly even erroneous statements, which would then have to be corrected, creating even more doubt and confusion. There's been enough of that. I paid a price for my silence in terms of your trust and confidence, but I've had to wait, as you have, for the complete story. That's why I appointed Ambassador David Abshire as my special counselor to help get out the thousands of documents to the various investigations. Se trataba de una red encubierta de corrupción entre el gobierno de Reagan y la CIA, que utilizaba dinero del tráfico de drogas para comprar armas para los contrarrevolucionarios nicaragüenses. Para ello se creó una red de avionetas. As incredible as it may sound, I believe that not only decided to get into it, I think they orchestrated the whole thing. Estamos, por lo tanto, ante un caso de doble moral de Estados Unidos. En otras palabras, ¿realmente le interesa a Estados Unidos ganar la guerra contra el tráfico de drogas? Lo veremos la semana que viene. Bueno, se nos acabó el programa de esta noche, pero la semana que viene hablaremos de narcotizados parte 3. Ojo al papel de los Estados Unidos en todo este negocio global del narcotráfico. No son santos, tampoco demonios, simplemente gente que quiere hacer dinero. Hasta ese entonces, que tengan ustedes un feliz resto de fin de semana. Hasta el domingo.